Amigos, bienvenidos a su programa Vínculo Político. Ya saben que cada semana estamos aquí hablando del tema de interés nacional e internacional. Y esta semana, mi tocayo, se destapó en la mañanera una cuestión de casos de corrupción en el Infonavit. Sabemos que el Infonavit pues, es un instituto que procura la vivienda social, que es un instituto, pues no es nuevo en realidad, ya tiene bastantes años, pero siempre ha sido criticado. Primero por los créditos con tasas altas de intereses, segundo porque en los últimos años, sobre todo en el periodo llamado neoliberal, ha habido entregas, compras de casas, construcción de casas, pero estas han sido en lugares sumamente inhóspitos, a créditos muy altos, cuando el trabajador no tiene ni idea de dónde queda el lugar y no tiene otra opción más que aceptarlo, y finalmente las terminan abandonando, ¿no? Como es el caso de la mayoría de las gestiones que se realizaron, sobre todo en el periodo de Calderón y Peña Nieto. Ahora, la mañanera destapó no solo un caso de corrupción, sino todo un sistema, ¿no? De cómo había estado funcionando el Infonavit, y es importante que quedemos claros cómo es esto y por qué se dio también, mi tocayo. Porque no solo es que estén luchando contra la corrupción y ya, seguramente esto lo sabían. Y me atrevo a suponer que esto se sabía ya desde la administración pasada, pero tiene un trasfondo político que es la idea y la intención de hacer la reforma justamente al Infonavit. Y esta reforma pareciera que le iba a dar, o parece que le va a dar más control al gobierno federal, con mayor decisión, y que el Infonavit no solo iba a administrar ya la cuestión de los fondos de los trabajadores, sino también que se iba a convertir en una constructora, ¿no? Cosa que evidentemente no le gustó a las empresas, no le gustó al ala empresarial, no le gustó tampoco a la oposición, en específico al PAN, que son los más ligados a las cuestiones empresariales, pues no les gustó, ¿no? Y aunque les pudieron pasar la aplanadora para esta ley, como en otras tantas, lograron que se pospusiera para la siguiente sesión ordinaria del próximo año, ¿no? Entonces seguramente ahí se va a dar la negociación, van a ver qué tanto aflojan, qué tanto negocian y qué tanto se va a dar cierta impunidad, me parece, mi tocayo, como siempre, y en otros programas lo hemos dicho, muy posiblemente la justicia se vaya a politizar y con fines políticos pues no se vaya a hacer gran cosa, ¿no? Y estamos hablando no más, no menos que Octavio Romo, el titular de Infonavit actual, hablaba de que las auditorías que se dieron, y no en todo el país, todavía faltan 11 estados, estaban encontrando que el Estado de México, por ejemplo, ha sido de los más corruptos, y estaban hablando de una cantidad de 1,400 viviendas, o sea, con una cantidad de 12,000 créditos, o sea, vender una casa 4 veces por año, ¿no? Y, o sea, es ridículo. Francamente es un fraude, no van a alcanzar las viviendas, el crédito posiblemente no se terminó de pagar, y cuando se terminó de pagar pues no se entregó la casa porque además no se construyeron, ¿no? Y si se construyeron en lugares lejanos, remotos, sin lugares de trabajo cercano, sin lugares educativos cercanos. Incluso hay colonias que pues, están construidas y no tienen servicios básicos, ¿no? Entonces pues básicamente no te sirve de nada una vivienda. La vivienda no solo es un edificio, la vivienda tiene que tener acceso a salud, a educación, al trabajo. Entonces, en esta concepción de la vivienda amplia, pues queda mucho que desear, ¿no? Del Infonavit, no solo de ahora, sino desde antes. Entonces, estamos hablando de que esto se dio en el Estado de México, pero también hablan de Jalisco, Baja California, de Nuevo León, de Tlaxcala, básicamente en todo el país, y aunque faltan 11 estados por auditar, seguramente van a encontrar las mismas irregularidades. Irregularidades que además incluyen 22 proyectos del 16 al 18. Es una cantidad enorme, mi tocayo, son 575 millones para 7,000 viviendas que no se construyeron, que se dio el dinero pero no se construyeron, ¿no? Y estas 18 empresas encargadas de estos 22 proyectos no solo no recibieron una amonestación, no fueron denunciadas públicamente, sino ni siquiera se les multó, se les dio una penalización, y una penalización hasta con descuento, ¿no? Una penalización que es de risa viendo los 575 millones que se llevaron a la bolsa, ¿no? Entonces, no, 5,000. Perdón, 5,000, tienes razón, 5,000.
O sea, es una cuestión bien desproporcionada, ¿no? En la cuestión es que, pues bueno, dicen que no habrá impunidad y posiblemente vamos a ver cómo se van a negociar. Ya salió Ricardo Anaya a defender los intereses de que se van a robar el dinero de los trabajadores cuando pues evidentemente esto ya sucedió, ¿no? Que trata de evitarlo con la reforma, pero de todas maneras la reforma seguramente se va a dar y se va a dar, pero habrá que ver, y yo creo que eso sería interesante de ver a futuro, mi tocayo, más allá de la reforma que tiene la fuerza de hacerlo, ya lo sabemos, sino qué tanto van a negociar, porque van a aumentar el número de auditores por parte de la federación y que sea el presidente, en este caso la presidenta, quien nombre el titular de Infonavit, ¿no? Además de que la investigación contra los turistas puede ser, pero está Alejandro Murat, y eso es bien curioso. Alejandro Murat era el titular de Infonavit y que ahora es senador de Morena, entonces ahí sí posiblemente yo creo que va a haber un conflicto de interés, como siempre pues va a terminar posiblemente, insisto, politizándose la justicia, y pues vamos a ver cómo le toca a Alejandro Murat rendir cuentas, porque son proyectos que pues ya se pagaron los platos, ¿no? Ya ese dinero posiblemente va a ser irrecuperable y que no hay forma en que pues básicamente se vuelva a construir lo que ya se construyó en teoría, o que se pague lo que ya se pagó, y pues muchos de estos trabajadores, o mejor dicho todos esos trabajadores, ya se quedaron sin la posibilidad de una vivienda popular, ¿no? Entonces pues básicamente es arrojar no solo a la población a que no tenga una vivienda, sino arrojarlos también a la industria privada. Y pues bueno, por eso existe el cártel inmobiliario también, ¿no? Porque sabemos que ellos sacan lucro de la necesidad de la vivienda. Está la gentrificación y varios fenómenos más que nos hablan sobre la carencia de la vivienda en México, que no es cualquier cosa y es un tema bastante serio, mi tocayo. Sí, esos 5,000 millones de pesos que se está acusando a estas empresas de que no regresaron a las arcas de la federación por no cumplir los contratos, nos habla del nivel de impunidad política que había durante las anteriores administraciones. Aquí el problema es que esas personas que pertenecían a esas administraciones, esos grupos políticos que operaban en las instituciones, ahora están en Morena, y dabas el caso de Murat. O sea, a lo que ha sido la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum y el actual director de Infonavit, Oropesa, no hacen mención del periodo de Murat, y en el periodo de Murat en su momento diversos reportajes han señalado la corrupción que hubo al frente del Instituto Nacional de Ahorro para de la Vivienda de los Trabajadores, y se comprobó de que Alejandro Murat se dio un sueldo a sí mismo junto a David Pechina, su sucesor en el instituto, de 800,000 pesos mensuales. Alejandro Murat se le ha acusado de que tiene miles de propiedades, de las cuales muchas pertenecen a zonas millonarias ubicadas en Nueva York, departamentos con valores de miles de millones de pesos, en donde siempre nos cuestionamos por qué se tienen este tipo de actores políticos al frente de la administración pública, y por qué no se ha señalado en la conferencia de prensa el periodo que abarca de 3 años que estuvo al frente Murat, al frente de Infonavit, porque Alejandro Murat representa el entrelace entre diferentes grupos políticos que operaban a nivel nacional y que tenían formalmente la franquicia del PRI para saquear las arcas públicas. La familia Murat son caciques en el estado de Oaxaca, pero Alejandro Murat nació en el estado de México y durante muchísimos años operó como miembro del grupo Atlacomulco. Alejandro Murat es de los casos políticos en donde tiene un cacicazgo importante en otro estado de la República, como es Oaxaca. Su papá fue gobernador, también implicado en ámbitos de corrupción, saqueo y represión, en donde prácticamente es de los más representativos del esquema político dinosaurio que hubo en el México del siglo XX, y también nos cuestionamos esta relación porque Alejandro Murat inició su carrera política siendo funcionario en el Estado de México. Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, lo nombró director del sistema de radio y televisión mexiquense. También estuvo al frente de 2 direcciones estatales, como secretario de catastral y secretario de la función, secretario de turismo. Entonces
Después el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró director de Infonavit, después de 3 años al frente de la institución, de lo que hablábamos, de las sospechas de enriquecimiento de Alejandro Murat. Fue diputado federal por parte del PRI y posteriormente lo mandaron como candidato a gobernador a Oaxaca, en donde estuvo al frente de ese estado, y donde ahí fue donde hizo alianzas políticas con el presidente López Obrador y trabajó a su disposición. Entonces, ¿de qué nos está sirviendo hacer estas denuncias? En la mañanera de la denuncia que se hizo de la corrupción de Infonavit, los reporteros le hacían mucho hincapié a la presidenta Sheinbaum de qué tipo de proceso penal se iba a iniciar en contra de los que estuvieron sacando este instituto que está al servicio para la vivienda de los trabajadores, y Sheinbaum dijo que no quería politizar el caso, que seguramente no iba a haber persecución de estos casos, que a lo mejor muchos de esos delitos ya prescindieron de poder tener una situación de denuncia. Y la pregunta que nos hacemos, nos acostumbramos durante 6 años que en las mañaneras de López Obrador se hacían denuncias de todo el modelo de corrupción que hubo al frente del aparato del Estado. También ya nos estamos acostumbrando en estos primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum de estas mismas denuncias. Y evidentemente es importante que esta información le llegue a la población para que sepan el nivel de sátrapas que había al frente de la administración pública política de este país. Pero la realidad es de qué nos sirve que sí existan tantas denuncias, más allá de que nos indignemos más y podamos definir nunca votar por el PRI y el PAN por tener este tipo de actores políticos que llegan a saquear las arcas públicas. Si no hay denuncias, si va a haber impunidad, no nos está sirviendo de nada. Se requiere que la autoridad utilice todos los aparatos jurídicos que tenga por parte del Estado de investigación y se presenten las denuncias para que se encarcelen a estas personas que saquearon, se busque que se regrese ese dinero que le pertenece a los trabajadores, porque precisamente es el ahorro del dinero que nos descuentan a nosotros vía quincena. Es decir, nosotros, aparte de pagar impuestos, se nos descuenta dinero para pagar seguridad social, y dentro de esos programas de seguridad social se nos descuenta aportaciones de Infonavit, para que nos demos cuenta que en administraciones pasadas utilizaron el dinero de los trabajadores para beneficiar a grandes empresas constructoras que ni siquiera entregaban obra, no cumplían contratos y se clavaron el dinero. También se dio en el fenómeno de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, de que empresas constructoras, empresas que se dedicaban a cobrar viviendas que tenían problemas de retrasos, se apropiaban de las casas, sacaban a los usuarios que no podían pagar y luego se las revendían a estas mismas empresas constructoras a precios baratísimos, y ellos la revendían. El negocio, sacas a la gente que tiene adeudos, la vendes muy barata como instituto, luego se las vendes a estas mismas empresas que sacaron a la gente y ellos ya lo venden a precios más altos. Y lo que tú mencionabas al principio, de que se dan proyectos de construcción y casas Infonavit en lugares donde no había servicios básicos, no había escuelas, no había agua, no había obra pública de calle, alumbrado, no había trabajos, y fueron abandonados a lo largo de todo el país. Entonces, ¿de qué nos va a servir que este tipo de personas ahora estén en Morena, ahora sean diputados, ahora sean senadores, ahora sean funcionarios de partidos, o estén disfrutando abiertamente, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, de los recursos que saquearon este país? Si no se hace la persecución de obtener penalizaciones jurídicas de encarcelamiento a estos corruptos, y luego se les hace miembros de Morena, pues vamos a ver que nada más nos sirve como discurso político, porque en la realidad va a haber impunidad. Y cuando se persigue ya por fin a alguien, pues resulta ser que les van a dar prisión domiciliaria, de que nada más les van a dar un brazalete y van a andar bien felices en su casa sirviendo una condena de cárcel, o que después se les encuentre que se van a comer restaurantes carísimos, como en el caso de Lozoya como director de Pemex, que se armó el escándalo que tenía prisión domiciliaria y se iba a restaurantes carísimos de las lomas de Chapultepec y Polanco a comer. O tenemos el caso del Lavalle, que es el actual secretario de Desarrollo Económico de Campeche, que fue denunciado de corrupción para la reforma energética y que ahora es defendido nauseabundamente por parte de la gobernadora, que está dispuesta a pagar los platos rotos por tener a un corrupto al frente de la administración morenista allá en Campeche. Entonces, ¿de qué nos va a servir si no se hace una denuncia? Y la realidad es de que acá en Morena se tiene a un corruptote que es Murat, y que evidentemente nos da un mal presentimiento de que no va a haber persecución política de este saqueo que se le ha hecho a los trabajadores, tocayo. Desgraciadamente es probable que esto suceda, a pesar de que hay varios indicios e investigaciones periodísticas para Alejandro Murat, pues es probable que veamos lo que mencionas, ¿no?
Habrá que ver soluciones reales para estos casos de corrupción, para ver alguna solución a los trabajadores afectados, y también sobre el número de casas abandonadas, que es, insisto, importante, a ver qué solución se les da, porque además llegan a ser peligrosos nidos, ¿no? En cuestión de seguridad. Pero bueno, la mejor forma de prevenir el crimen es castigándolo, ¿no? Pero no, parece que no va a pasar, mi tocayo. Tendremos que esperar a ver si sale algo más. La impunidad, como siempre en este país, es importante, es peligrosa y probablemente ocasione más crímenes aún de los que ya se cometieron. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios, compartan este video con quien crean que les puede gustar. Nos vemos la próxima vez.